Aunque la Navidad es actualmente época de regalos, de celebraciones y reuniones familiares, lo cierto es que su origen responde en realidad a otros factores históricos que involucran a diferentes civilizaciones tan antiguas casi como el ser humano. De hecho, el sentido original de la fiesta de la Navidad empezó a perderse hace siglos. Dicho sentido no era una fiesta religiosa de la conmemoración del nacimiento de diferentes dioses, ni mucho menos el sentido de la Navidad era un apogeo de una sociedad del consumo que entre villancicos, belenes, postales y la aburrida y manipulada lotería de todos los años, este sentido se pierde en el tiempo. El sentido original de la fiesta de la Navidad era la conmemoración del solsticio de invierno, y diferentes culturas anteriores a las romanas lo celebraban, y para nada era una fiesta religiosa. La celebración más antigua y universal siempre ha estado centrada en el solsticio de invierno, un término astronómico que se refiere a la posición del Sol. A mediados de diciembre los días son muy cortos en el hemisferio norte y después del solsticio empiezan a alargarse de nuevo. En la antigüedad imaginaban que el sol se hacía viejo hasta morir y después nacía un nuevo sol. La noche del 24 al 25 de diciembre marca asimismo la noche más larga del año, que es el solsticio de invierno. En el antiguo Imperio Romano, la fiesta del solsticio de invierno era el acontecimiento social más importante del año y se llamaba Festival de Saturnalia, en honor a Saturno, el dios de la agricultura y las cosechas. El Sol Invictus era otro de los dioses favoritos cuyo nacimiento se celebraba el 25 de diciembre. El solsticio de invierno también fue celebrado por los egipcios, que llenaban sus hogares de juncos de palma en honor al dios Ra, que tenía la cabeza de un halcón y llevaba el sol como una corona. En el norte de Europa, los celtas decoraron sus templos druidas durante estas fechas con ramas de hoja perenne que significaba vida eterna, y también hacían culto a su dios del sol, Moloch. Más al norte, los vikingos pensaban que las plantas de hoja perenne eran las plantas de Balder, el dios de la luz y de la paz. En la antigua Roma, los considerados los paganus o los campesinos romanos lo celebraban con antorchas, árboles de fuego y cualquier cosa que reprodujese la luz solar. Eran los festejos más importantes del calendario romano. Comenzaban con un banquete público el 17 de diciembre, día de la consagración del templo de Saturno. Estas fiestas se prolongaban durante 7 días, hasta el 23 de diciembre. Estas fiestas coincidían con la finalización de los trabajos de campo, momento en que toda la familia campesina, incluidos los esclavos, disponían de tiempo para descansar y festejar. Estas celebraciones se conocían popularmente como la fiesta de los esclavos. Las clases sociales romanas se mezclaban por unos días, los esclavos recibían una cantidad de vino extra y era corriente que compartiesen mesa con la burguesía romana. Todos vestían sus mejores galas. Los excesos en la comida y en la bebida eran normales y reinaba un ambiente de hermandad, cordialidad y felicidad. El intercambio de parabienes y regalos entre muchos amigos y parientes era norma de ineludible cumplimiento. Los más habituales eran velas y muñecos de barro. Durante esta época se honraba a Saturno, dios del sol y del fuego. También era relacionado con la agricultura, pues ésta necesitaba el sol para poder sembrar y que las cosechas creciesen. El festival de invierno llamaba a este dios del sol para que volviese y las cosechas siguiesen creciendo. En el resto de las civilizaciones y culturas también existía este dios del fuego y del sol. En Egipto lo llamaban Vulcano, los griegos lo llamaban Cronos, los babilonios Tamuz o Nimrod y Moloch o Baal para los druidas. Para ellos todos estos dioses eran Nimrod, considerado el padre de los dioses babilonios. Saturno también era considerado un devorador de niños, pues al ser padre de los dioses debía tener un carácter intachable. Llevando el nombre de Cronos, cuenta la historia que devoraba a sus hijos según nacían. Estos sacrificios se deben a que la gente de ese tiempo simplemente creían al fuego como algo divino que purificaba y limpiaba sus pecados y supuestamente los defectos que se pasaban de generación en generación, por lo que los niños debían ser sacrificados para eliminar estas genéticas. Fue cosa del emperador Constantino, hace unos 1700 años, que, actuando como lo haría un creativo publicitario de esta época, creyó conveniente hacer coincidir el supuesto nacimiento de Cristo con la fiesta pagana más multitudinaria y popular del Imperio Romano, el Festival de Saturnalia, que celebraba el nacimiento de un nuevo sol. La Iglesia cristiana nunca creyó que Jesús naciera realmente el 25 de diciembre. De hecho, la fecha exacta del nacimiento de Jesús es desconocida, porque en el Oriente Antiguo no se celebraban los cumpleaños. De allí generalmente los padres no recuerdan cuándo habían nacido sus hijos. Se trata de costumbres que han durado hasta la fecha reciente, en los censos elaborados en el Oriente Medio tras la descolonización. La mayor parte de los ciudadanos ignoraban su propia edad. Las escrituras tampoco ayudaban a despejar la incógnita. El evangelio canónico más antiguo, que es el de Marcos, pasa completamente por alto la infancia de Jesús. Mateo sitúa su nacimiento en Belén, según la profecía de Miqueas, pero no nos especifican nada más.
El prólogo añadido al Evangelio de Lucas, donde se dice que había en la región unos pastores que pernoctaban al raso y de noche se turnaban velando sobre su rebaño, sugiere una fecha primaveral del nacimiento de supuestamente Jesús. Nunca pues pudo la Iglesia primitiva fijar la fecha exacta del nacimiento de Jesús. Existe constancia documental de que en el siglo II hubo amplios debates sobre este punto y de que se saldaron con las afirmaciones más contradictorias. Clemente de Alejandría propuso la fecha del 18 de noviembre, otros señalaron el 2 de abril, el 20 de abril, el 20 o el 21 de mayo. Esta última era la apuesta de los cronólogos egipcios. Resulta incuestionable que la fiesta campesina pagana más popular fue adoptada por los cristianos para celebrar el supuesto nacimiento de Jesucristo, sumando a las tradiciones saturnales romanas y egipcias, y a los rituales mitraicos que fueron incorporados por Roma medio siglo antes del supuesto nacimiento de Cristo. Su origen es muy anterior al surgimiento del imperio. Lo importaron las legiones de Pompeyo desde Persia, donde se practicaban el zoroastraísmo o el mazdeísmo desde el segundo milenio antes de Cristo. Esta religión era resultado de la fusión de las religiones practicadas por las tribus iraníes y las indoarias, que se mezclaron en Turquestán. Por eso, tanto en la religión de los discípulos del Zaratustra o el Zoroastro como en la primitiva religión india encontramos al dios Mitra, el dios del sol y de la luz, hijo de la divinidad suprema Ahura Mazda, señor sabio, el único creador increado de todo. Cuando surgió el cristianismo y tuvo que adoptar los rituales propios de una religión, se inspiró en los cultos que tenía próximos. Por eso hay tantas y tan sorprendentes similitudes con el rito mitraico tan extendido por entonces en el Imperio Romano. El dios Mitra nació un 25 de diciembre en una cueva, adorado por pastores, ayunó durante 40 días en el desierto, murió, resucitó y ascendió a los cielos, evento que se celebraba al inicio de la primavera. Sus adeptos no santificaban el sábado, sino el domingo, el día del sol. Se llamaban hermanos, se bautizaban con agua y ayunaban periódicamente. Sus sacerdotes eran célibes y el rito principal de la religión mitraica era un banquete ritual cuyos protagonistas eran los panes y el vino, que simbolizaban la carne y la sangre de Mitra. Se reunían en mitreos, recintos subterráneos como las catacumbas de los primeros cristianos, y muchos de los valores morales enseñados por sus sacerdotes eran coincidentes con los cristianos. Las coincidencias resultan realmente extraordinarias. Influidos por el culto a Mitra, el dios del sol que nacería un 25 de diciembre, los romanos establecieron como oficial la religión del sol invictus, el sol invencible, e instituyeron la celebración de su fiesta en la medianoche del 24 de diciembre, al igual que Nochebuena. Mitraísmo y cristianismo compitieron por alcanzar la supremacía en la sociedad romana hasta el siglo IV, cuando el emperador decretó que el cristianismo era la única religión oficial del imperio. Ya entrado en el siglo III y con un cristianismo en ascenso, surgió entre los cristianos la inquietud por celebrar el nacimiento de Jesús. Se barajaron fechas tan dispares como el 6 de enero, el 25 de marzo, el 15 de abril, el 20 de mayo y algunas otras, pero los doctores de la Iglesia, viendo que los fieles permanecían apegados a la costumbre de los saturnales, del posterior culto mitraico y del aún más tardío sol invicto, acordaron celebrar la natividad de Jesús en el mismo día del nacimiento de Mitra, con lo que además de sancionar la costumbre de los fieles, facilitaban la conversión de los llamados paganos. En el año 325, en el Concilio de Nicea, la Iglesia oficializó lo que ya era tradición, consagrando el 25 de diciembre como la fecha de la Natividad de Jesucristo. El 25 de diciembre era en Roma la fiesta del sol invicto, según cuenta Macrobio. Ese día los fieles se dirigían a un santuario donde sacaban una divinidad del sol, representado como un niño recién nacido. Las enseñanzas del emperador Juliano portaban el tema sol invicto. En el calendario de Philocalus, en el año 354, el 25 de diciembre se señalaba como el Dies Natalis Solis Invicti, junto a la primera mención del nacimiento de Cristo y la indicación del nacimiento de Mitra. Y esta fecha, el Día del Sol Invicto, venía a coincidir también con la vieja tradición de la Europa precristiana de celebrar el solsticio de invierno, que ha sido una de las fiestas más importantes de los pueblos indoeuropeos y que como tal ha sobrevivido en todas las culturas que estos han creado. Actualmente, correlacionando los datos que proporciona la Biblia con la de otras fuentes, los investigadores piensan que en realidad el nacimiento de Jesús de Nazaret debió tener lugar a finales de septiembre o principios de octubre. Pero son teorías de religiones y cultos antiguos que se han ido mezclando entre sí para crear nuevas religiones y sectas ideológicas. Resulta curioso el hecho de que dioses alejados temporalmente y geográficamente como Buda, Freyr, el dios escandinavo de la lluvia, Huitzilopochtli, deidad de los mexicas, Inti, dios del sol de los incas, Dionisio, etcétera, 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 nacieron en el solsticio de invierno, alrededor del 25 de diciembre.
¿Será tal vez esta casualidad para nada casual? Para mí no cabe ninguna duda al respecto. De hecho, la profunda cristianización de la fiesta no fue capaz de eliminar los rasgos eminentes de otras religiones del 25 de diciembre de miles de años de antigüedad. Solo basta con repasar los elementos rituales populares que rodean las fiestas de la Navidad. Tal vez la más curiosa tradición gastronómica de otras religiones más antiguas que el cristianismo y de la que somos herederos es el roscón de Reyes. Los romanos dedicaron el primer mes del año al dios Jano, el dios de las puertas, de los inicios y de los finales. Para honrarlo, en las fiestas de este año nuevo hacían unas tortas redondas con higos, dátiles y miel que se repartían entre los esclavos y escondían en su interior un haba que representaba el augurio de la prosperidad. El premio para aquel que encontrase el haba consistía en ser liberado durante el tiempo que duraban las fiestas. En el siglo III el rito pagano fue asimilado por los cristianos, pero dando el protagonismo a los niños. A quienes les tocaba el haba se convertían en rey por un día. La idea de celebrar la llegada del año nuevo con una fiesta de horda o a lo grande, con sus correspondientes dosis de desinhibición y desmadre, tampoco es original ni moderna. De hecho, los gorritos, matasuegras y confeti, el cava por azumbres y los movimientos corporales convulsos y sincopados hasta las claras del primer día del año nuevo no son más que melindres y pamplinas comparados con las juergas que organizaban los sumerios hace más de 4000 años. Para empezar, la fiesta duraba una semana, durante la cual tanto las autoridades civiles como las religiosas costeaban banquetes públicos donde el vino y la cerveza corrían a raudales, y las ciudades-estado del primer imperio fundado por la humanidad entre los ríos Tigris y Éufrates se convertían en el escenario de una orgía continua, solo interrumpida para comer, beber y dormir la mona. En la antigüedad, la fiesta del Año Nuevo estaba dedicada a Inanna, más tarde sincretizada como Ishtar, Acadia, diosa del amor, del sexo, de la fertilidad y de la guerra. Los sumerios tenían una total desinhibición respecto al sexo, lo consideraban parte esencial de la vida, y durante esos días lo practicaban al por mayor, para honrar mejor a su diosa. El acto principal de las celebraciones era la ceremonia del matrimonio sagrado, o hierogamia, en el que el gobernante de la ciudad renovaba anualmente su divina autoridad fornicando en el templo con la gran sacerdotisa, ante la estatua de la diosa Inanna. Actuaban en representación de Inanna y su consorte Dumuzi, y con este ritual impetraban la fertilidad de las mujeres, los campos y el ganado durante todo el año. Para culminar la cristianización del solsticio, la Iglesia quiso hacer del periodo de Adviento un periodo de penitencia y ayuno. El Papa Gregorio Magno, a principios del siglo VII, predicó una serie de homilias en ese sentido, pero su éxito fue muy limitado. El periodo de ayuno fue reduciéndose poco a poco hasta quedar limitado a unos pocos días. Su carácter obligatorio perdió fuerza y los propios papas se vieron obligados a tolerar su transgresión, antes de que fuera definitivamente abolido por el nuevo Código de Derecho Canónico en 1918. En la Iglesia de Oriente, por el contrario, su práctica sigue siendo muy estricta. El árbol, la estrella, las velas, el muérdago, Santa Claus, los renos, todo esconde simbología ancestral e incluso un doble sentido. Ya no cabe la menor duda de que estas fiestas navideñas son fiestas antiquísimas, cargadas de rituales y simbolismos que aún a día de hoy siguen muy presentes en nuestra cultura. Y al margen ya de las fiestas navideñas, las similitudes entre la mitología sumeria y la Biblia son tales que se hace muy difícil creer que sean solo fruto de la casualidad. Pero bueno, si os gusta este vídeo y veo que os interesa todos estos temas, eso lo dejaré para comentároslo en otra ocasión. De todos modos, la verdadera historia del origen de la Navidad no debe distanciarnos de nuestras creencias personales y familiares, puesto que la esencia de estas fiestas trasciende lo histórico e incluso trasciende lo espiritual, y está muy bien que así sea. ¿Tú qué opinas sobre estas fiestas? ¿Las celebras? ¿Para ti qué significan? Déjame tu opinión aquí abajo en los comentarios. Y como siempre, agradecerte que te hayas molestado en ver este video programa, y seguiremos indagando en la búsqueda de la verdad, porque ya sabéis que solo la verdad nos hará libres. Un saludo, gente.